Tiene que tener carácter, tiene que tener la disposición, tiene que tener el compromiso. Amarrarte las emociones a un nivel que tú digas, no importa si viene fuego, o si viene aire, o si viene lluvia, de aquí yo soy inamovible. Nadie me va a mover. Y yo voy a lograrlo. Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con mi amigo Edgardo Hernández Clemente y hablaremos sobre su historia y cómo se ha convertido en un experto en mercadeo. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio número 89. Hoy conversamos con mi amigo Edgardo Hernández y él nos comparte su historia de superación, de lucha, de trabajo para alcanzar sus grandes metas y convertirse en un experto en mercadeo. Esperamos que disfrutes esta conversación con Edgardo Hernández. Hoy vamos a conversar con Edgardo Hernández Clemente. Cuando uno pone ese segundo apellido, obviamente en Puerto Rico, eso trae buenos recuerdos a la gente. Dice Clemente, esa es familia de... Definitivamente siempre me dicen, ¿tú eres familia de Roberto Clemente? Y yo les digo, sí, mi abuelo era descendiente directo de él. La familia, él era sobrino de mi abuelo. Ok. Así que la realidad, pues sí, estamos ligados ahí directamente. Mi mamá dice que nosotros somos Clemente de los pelados, pero yo no recibo eso, así que yo se lo dejo eso. A ella es la pelada, así que yo no recibo esas palabras. Tú las escuchas, pero no las sigues transmitiendo para adelante. No, para nada. Yo no las hago mías. Eso es ella ya. Sí. Edgardo es un consultor experto en mercadeo. Eso es en correcto. Mercadeo digital. Todo el mundo ahora piensa en mercado digital, pero su área de especialidad incluye mercadeo digital, pero es mercadeo en general. La realidad es que las personas han malinterpretado esto del mercadeo digital y piensan que es algo totalmente aparte. Pero la realidad es que la base es mercadeo. Si tú no sabes los principios de mercadeo como las 7P, las 3M, las 3C, entre lo que se hace estratégicamente en mercadeo tradicional, pues cuando tú vayas a tratar de establecer una estrategia para hacer mercadeo digital, vas a fallar totalmente. Claro. Porque no conoces los principios básicos de mercadeo. Sí, mucha gente se enfoca en la parte digital, que es la tecnología y todo que es nuevo, pero el hecho de que conozcas cómo funciona la tecnología, los algoritmos, los cambios más recientes, eso quiere decir que conoces de mercadeo. No, eso definitivamente no hay nada más lejos de la verdad que tú domines ciertas cosas del mercadeo digital, o sea, de ciertas cosas digitales y tú entiendas o creas, pues que eso es todo. Claro. Y yo lo he visto constantemente ese fallo. Edgardo, cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar bastante y cada vez que tú conversamos alguna faceta sale nueva y yo digo, espérate. hay algunas personas en mi vida que yo de repente si yo me pongo a sumar todos los años de la experiencia que me cuentan, yo digo, pero oye, tú tienes 80 años de edad, tienes 70. Y tú eres uno de esos casos que cuando tú me cuentas de cosas que has hecho y de partes, etapas que has vivido en tu vida, yo digo, espérate, pero has tenido una trayectoria y vamos a hablar de esa trayectoria. Hablamos de principio, ¿dónde tú naciste? Pues mira, yo tuve el placer y la bendición de nacer en San Juan, Puerto Rico, en el hospital El Presbiteriano. Sí, no, es que ya tu mentalidad es de hotel. Estamos de hotel. En el hospital Presbiteriano, mi madre se llama Marta J. Clemente Cepeda y mi papá, que en paz descanse, se llama Edgardo Enrique Hernández Soto.
Ok, Y ok. me pusieron a mí Edgardo Enrique Hernández Clemente. Oye, tu mamá tiene ahí por los dos apellidos, apellidos célebres. Tiene 2 apellidos célebres. eso es verdad. Clemente y Cepeda. Sí, Cepeda. Es una negrita bellísima. De deporte y música y cultura. Y cultura. Oye, y como bailaba bomba esa negrita. Ahora no baila bomba porque ya ella pues practica, ¿verdad? La religión cristiana. Pero bailaba bomba, pero bien afincado. Y mis primas Loíza, de procedencia Loíza. Y también tengo familia en la cerámica. Claro, que son claro. los Ayala, los Cepeda. Casi nada, para seguir Y los- añadiendo más. Sí, esas primas mías le dan duro esos Para, cueros. esos para, primos. para añadir realeza a la sangre, ¿verdad? Que me estás contando aquí ahora. Hay sabor, hay sabor, hay Sí, sabor. sí, para el que no conozca de la cultura en Puerto Rico, la bomba es un ritmo, una música afrocaribeña que se utiliza mucha percusión. Yo no soy un experto en eso, pero te puedo decir, pero por encima. Y es parte de la cultura puertorriqueña, la bomba y la plena. Sí, es parte de ese legado que dejaron nuestros ancestros, ¿verdad? Sí, Nosotros sí. tenemos parte de esa mezcla cultural que hubo en Puerto Rico de los negros directamente traídos de África, pues es parte de ese legado que tenemos de ellos. Claro, claro. Y háblanos un poco de tu niñez, qué estudiaste, qué decidiste hacer con tu vida. Háblanos sobre eso. Pues mira, yo entiendo que yo tuve una niñez bien bonita. La gente puede, ¿verdad? Hay personas que tuvieron una niñez un poquito nefasta y triste, pero la mía fue una niñez bien bonita. Yo recuerdo tener una familia, ¿verdad? Mi papá y mi mamá. Yo me crié con mi abuela. Ujú. Muchas de las influencias que yo tengo hoy en día y de las cosas que practico y cómo me conduzco, muchas de ellas vienen directamente de mi abuela. Mi abuela a mí me crió y yo recuerdo a mi abuela ser una mujer bien luchadora, bien determinada. Mi abuela tenía, desde que yo tengo uso de razón, ver esta figura de mujer sufriendo de una artritis reumatoide que realmente la llevó a la tumba. Wow. Pero nunca se dejó doblegar Ujú. ni vencer de la misma. Mi abuela tenía un espíritu de lucha, era imparable. Es que yo uso el término imparable, Ujú. que a mí me gusta utilizarlo mucho, pero mi abuela me enseñó a ser imparable. Fue la primera persona que yo pudiendo después entender lo que es tener determinación, esos principios me los enseñó ella. Y la recuerdo todos los días de mi vida porque pues la realidad, esa señora era bien determinada, tenía un carácter hermoso porque ella te daba a querer, pero ella me dijo unas palabras un día que a mí me marcaron, totalmente me marcaron, se anclaron en mi cerebro y hasta hoy en día las escucho como si ella estuviera ahí. Y ella me dijo, Edgardo, escucha esto, tú eres negro, tú eres grande y eres tan grande que puedes ser grotesco. Ujú. Nunca vas a pasar desapercibido. Pero lo que a otros le toque hacer sencillo y logren, a ti te va a tocar el doble Claro. hacer. Claro. Y ciertamente esa señora parece que... Oye, cuando tú lo decías, ¿te sentías mal o te sentías...? No, yo no me sentía mal porque Ok. yo admiraba a mi abuela. Ok. O sea, mi abuela para mí es esa figura de influencia que hasta hoy en día, ya lleva años de muerta y hasta hoy en día yo puedo escuchar su voz diciéndome esas palabras y yo acordándome de muchos sucesos y muchas conversaciones junto a ella que hoy en día todavía las uso Claro. para poder tomar decisiones en ciertos momentos y tener esa referencia, ese punto de referencia de cómo voy a conducir, qué voy a hacer, cómo voy a ejecutar, qué yo haría, qué haría en este momento. Y es de esas conversaciones que yo tuve con ella en todo este tiempo, ¿verdad? En el tiempo que pude disfrutármela, porque Claro, ella me claro. crió y yo recuerdo que una vez lo operaron de una cadera y mi abuelo era un tipo medio travieso y todos los niños se quedaban jugando Ujú. en la escuela. Yo tenía que salir corriendo porque yo decía, no, mi abuela me necesita, porque mi abuela, yo necesito ponerle el pato para que ella pueda orinar y hacer las necesidades y ayudarla. Y yo creo que de esas primeras cosas que te pueden enseñar a ti a tener un compromiso, a ser responsable, Ujú. a tu poder tener como que una misión y un Claro. sentido y propósito, fue eso. Que me enseñó que la familia es número uno
y que cuando hay que ejecutar algo, todo lo demás tiende a llegar segundo, o sea que hay una prioridad. Y Claro. ¿verdad? Un muchacho de segundo grado, de primer grado, quien no le gusta jugar, a todos nos gusta jugar, Claro, claro. pero yo tenía que ir a ayudar a mi abuela, tú sabes, esa era mi encomienda todas las tardes, salir ¿Qué corriendo. edad tenías cuando Pues ella mira, murió? Cuando ella murió, Sí. no, cuando ella murió yo tenía ya aproximadamente unos 24 años. No, es que me pregunto si ella tuvo la oportunidad de ver tus éxitos, ¿verdad? Si ella tuvo la Sí. oportunidad de sentirse orgullosa de las cosas que tú habías alcanzado más adelante en tu Sí, vida. mi abuelita sí, mi abuelita me vio, hasta los 24 años ella me vio, y la realidad es que ella estaba muy orgullosa de mí. Ok. Y yo estaba muy orgulloso de ella. Recuerdo que en los últimos momentos de vida de ella, Cristóbal, cuando mi abuela estaba en el hospital ya en las postrimerías de su vida, hacía falta donantes de sangre, Ok. porque le hacía falta sangre. Entonces, viene a mi mente ahora mismo, ¿verdad? Tan vívido como yo preguntarle a personas si me podían ayudar para donar sangre. Entonces, pues, a veces hay personas que corresponden que sí a los llamados, otros que no. Yo recuerdo alquilar una guagua, pagarle Ujú. a la gente que se montó esa guagua para ir a donar sangre para mi abuela. Ok. Ok. O sea, yo le pagué a la gente que se montó en esa guagua para ir a donar sangre para mi abuela porque mi abuela no se podía morir. Porque yo no entendía, ¿verdad?, muchas cosas de la vida en ese Claro. momento. Y para mí, pues, mi abuela era como mi ídolo, por encima de mi mamá. Claro, claro. Y entonces yo no quería que mi abuela se fuera. Yo iba a hacer todo lo humanamente posible para que mi abuela no se fuera. Yo en ese momento ya tenía un negocio exitoso donde yo producía mucho dinero importando cosas a Puerto Rico. Así que yo tenía el capital para poder responder en ese momento. Claro, claro. Y pues, pero lamentablemente, pues la salud de mi abuela ya se había deteriorado mucho y se nos fue. Pero yo me acuerdo que me tuvieron que sacar del hospital porque yo me quería comer vivo al doctor. Wow. Porque yo le decía incompetente, yo le decía que él no servía. Pues yo no entendía muchas Claro, cosas. claro, ¿sabes? claro. Era la primera muerte directa Ujú. de gran envergadura que yo vivía. Sí, sí, sí. Era la primera muerte, o sea, que realmente te choca. Porque hay algunas muertes de otras personas que tú las ves, pero como que no te chocan. Pero de mi abuela sí me chocó. Pero en gran manera, ¿sabes? En gran manera. Sí. Cuando terminaste escuela superior, ¿estudiaste en universidad? ¿Qué hiciste? Pues mira, después? yo tuve la oportunidad de empezar primero una escuela pública en Puerto Rico, la Alberto Padilla, que hoy en día está cerrada lamentablemente. Después pasó a un colegio. Mi papá me dijo, cuando estaba estudiando en el colegio, mi papá me dijo, bueno, yo te voy a pagar el colegio, pero hasta ahí yo te voy a llevar. Sí, la escuela superior, La secundaria. escuela, la secundaria. Sí. Cuando vayas para la universidad, tú tienes que imaginarte qué hacer, porque a mí no me la pagaron, me dijo mi papá. Así que tú tienes que buscar qué hacer. Pues yo, ciertamente, empecé a tratar de sacar buenas notas para poder ganarme una beca, pero a la misma vez un día vi a través de los pasillos un tipo que vino con una vestimenta de camuflaje. Y Sí. me encantó la presencia, el porte, Sí, el que uniforme, el uniforme, lo el que porte, proyectaba. lo que proyectaba, como él se trasladaba, como él caminaba. Yo decía, wow, mano, eso es lo que yo quiero. Entonces, porque yo siempre he sido bien líder. Y me metí a la milicia. Primero para poder pasar el examen, Cristóbal. Tuve que coger el bendito ABBA ese como 4 veces porque yo no dominaba el inglés. Wow. Y yo era gordito, así que otro reto fue que también tuve que rebajar para poder entrar a la milicia. Tuve que aprender inglés, rebajar para poder entrar a la milicia. Y realmente no fue fácil, pero pues para mí son etapas de la vida que Claro, me han claro. ayudado. Y estabas en la rama del ejército. Del ejército, del Army. Ok. Pues entonces cuando salgo de la universidad, perdón, salgo de la escuela superior, me voy al ejército, regreso a Puerto Rico y aquí en Puerto Rico pues me fui a la ¿Cuánto tiempo universidad. estuviste en la milicia? Pues mira, yo en la milicia no tuve mucho tiempo porque me desvié la espalda y Ok. entonces pasé a la reserva. Ok. Ellos quieren, no, vamos a operarte. Y yo dije, no, yo no voy a operarme. Me dieron unos chavitos, me fui para la reserva y regresé a Puerto Rico. Ok. Aquí en Puerto Rico, fui a la Universidad de Puerto Rico a que me matriculara. Entonces cuando llego allí, en la Universidad de Puerto Rico, no me gustó cómo me trataron. Yo sentía que era una indiferencia y una frialdad muy grande. Ujú. Y yo tenía buenas notas, yo había sacado unas excelentes notas en mi escuela superior, igual que en el examen
que se me olvidó el nombre ahora. El College Board. El College Board. Examen de Gracias. admisión. Examen de admisión. Y entonces pues vino a la Universidad del Este. En la Universidad del Este tan pronto vieron mi College Board, vieron mis notas, rápido de registraduría, llamaron a la oficina de becas e internados y estaba Belinda y entonces ahí pues me dieron una beca y fue facilito. Todo fue como que lo que tú esperas cuando tú te esfuerzas, ¿sabes? La recompensa de ese esfuerzo. Fueron tremendos años, buenos años de estudio. Me gradué entonces aquí de la universidad. Digo aquí porque estamos en la Universidad del Este. Exacto. Nos encontramos transmitiendo esto, grabando esto de la Universidad del Este y me gradué aquí en bachillerato. ¿Bachillerato en qué? Yo estudié administración de empresas con concentración en contabilidad. Ok. Pero aquí en la universidad hice de todo, Cristóbal. Yo hice de todo aquí en la universidad. Mira, yo fui parte del consejo de estudiantes del sistema Ana Méndez. Cuando para poder estar ahí se supone que tú tuvieras 30 créditos. El primer día de clases que yo llegué estaban las elecciones y el primer día de clases yo me fui a apuntar. Yo di un speech ahí que todo el mundo me aplaudió y no salí presidente porque la presidenta ya tenía 3 años corridos saliendo. Pues fui vicepresidente. De aquí tengo un buen recuerdo que participé de una revista que se llama Última Entrada, un periódico que se hizo para cuando vinieron la Serie del Caribe y después lo usaron también cuando vinieron los Mets a jugar. En ese tiempo la universidad estaba incursionando en las comunicaciones, estaban implementando ese programa y entonces pues tenían una alianza con el municipio de Carolina muy buena y empezamos ese programa de ese periódico. Entonces yo llegué a esa entrevista, ese tryout, era como un tryout, yo llegué ahí a ese proceso evaluativo y yo veía que era el de comunicaciones, el de cámara, el otro, todo el mundo tenía que ver con comunicaciones. Okay. Y yo era el que estudiaba administración de empresas. Pues yo dije, bueno, ¿y qué tú estás estudiando? Y yo dije, bueno, pues yo estoy estudiando administración de empresas y yo veo que en este lugar es necesario que yo esté porque toda esta gente necesita un jefe para que lo lleve de la mano y pueda hacer que esto funcione. Pues me colé, Cristóbal, me colé en ese grupo. Y te compraron el cuento. Oye, me compraron la propuesta. Me la compraron. El director se echó a reír así como usted se está riendo y dijo, oye, me parece que la creatividad de este muchacho es buena, vamos a usarlo. Pues mira, y sí, ahí participé de ese periódico de Última Entrada. La realidad es que estuve con 2 buenos mentores en aquel momento. Uno se llama Chu García, que Dios lo bendiga. Un gran deportista, un periodista deportivo de altura, de calibre. Sí. Una de las habilidades que hoy en día yo poseo escribiendo, yo las pude absorber de él, de ese señor cuando se sentaba a mi lado a mentorearme mientras yo escribía. Y de las enseñanzas que él me dio, las utilizo hoy en día. Súper. Sí. Y fueron muy buenas. Mencionaste 2 mentores, mencionaste a Chu García y no dijiste el segundo. Mira, el nombre del segundo no lo recuerdo bien, de verdad no me acuerdo bien el nombre de él. Si te lo digo te voy a mentir. Claro. Pero sí Chu García, porque Pero fue también mentoría en la parte de escribir. En la parte de escribir. Pero Chu García fue el que más se sentó al lado mío y me corregía. Y entonces me ayudaba a estructurar mejor los mensajes. Okay. Y a que tuvieran, ¿verdad?, un mayor impacto en la conjugación de las palabras, cómo arrancar, cómo hacerle el cuerpo y cómo cerrar. Y él se sentaba conmigo. Y fue una experiencia espectacular. Hoy en día yo la sigo utilizando, esa misma metodología. Claro. Y entonces, cuando regresas, estudias, te gradúas de ahí y ya, nos adelantaste un momento que tenías un negocio, una aventura ahí empresarial. Pues mira, sí, en la universidad, yo como estaba estudiando administración de empresas con concentración en contabilidad, pues entonces yo estuve aprendiendo cosas dentro de, ¿verdad?, conocimiento dentro de los años de estudio y entonces me di cuenta que yo podía exportar algo desde México y traerlo a Puerto Rico porque había una oportunidad grande en ese momento y era un producto de rebajar. Okay. Y empecé a traerlo y la realidad es que fue porque aprendí lo que aprendí en esa clase que estaba estudiando, que era la clase de negocios internacionales. Okay. Me di cuenta de todas las oportunidades que habían y entonces empecé a hacerlo y me fue muy bien, estaba yendo espectacular.
Después... ¿Qué pasó ahí? Estaba viendo muy espectacular, pero entonces como que me quedé con punto suspensivo. Ok, ¿Qué no, finalmente pasó con esa aventura, con ese negocio? Pues mira, el negocio estaba corriendo muy bien, estuvo corriendo muy bien. Después, como todo, hay productos que empiezan a perder fama, o no fama, sino que las personas ya el producto no lo dejan de buscar. Es que también en todo esto, ¿verdad? De la salud y de bajar de peso, siempre ahí está el producto que está de moda. Que O está de está moda. la dieta que está Que de está de moda. moda. Hubo un momento que era la dieta Atkins, después estaba la así, paleo. sí, ahora es la keto y Ajá, y de entonces repente antes la mediterránea. y ya yo pasaba 2 o 3 años, de repente la gente no recuerda eso porque la gente está buscando lo más nuevo, sí. para probar. Es como un momento dado hubo Fatache. Ujú, Por ejemplo, Fatache era un producto que no era que era malo, trabajaba. ujú. Pero Fatache después empezó a fade, entonces empezó a desvanecerse. Sí, Hasta sí, que sí. ya se fue. Y el dueño de Fatache aprovechó el momento. Así yo también. Yo aproveché el momento donde tenía el producto mío, que era un producto hecho a base de carne tena, muy bueno. Y funcionó muy bien. Funcionó y funcionaba espectacular. Pero empezó a desvanecerse. Okay. Luego de eso, entonces, con el capital que tenía, lo utilizo para hacer un negocio de máquinas vending machine. Que Ok. donde lo aprendí también, en la universidad también. Mi profesora, que es otra de las que yo puedo calificar como una mentora en mi vida, Lourdes Meléndez, yo la escuchaba siempre diciendo que mientras más cercano tú le pongas el producto a tu prospecto y accesible, mayores van a ser las ventas. Okay. Y ella siempre hablaba de las maquinitas vending machine. Y yo decía, esta señora que yo la admiro tanto, siempre habla de estas vending machine. Algo hay aquí. Y entonces yo, sin corto ni perezoso, como yo soy bien atrevido, porque en una de las primeras clases que yo cogí de las concentraciones, en el libro de negocios 101, decía que la definición de empresario era o es persona que toma riesgos calculados. Persona que toma riesgos calculados. No que lo sepa todo, Ujú. no que domina cierta cosa, no que tiene como una varita mágica. Es simplemente una persona que toma riesgos calculados. Sí, ahí también algo bien importante es el riesgo, pero también es que está calculado. Está calculado el riesgo. Sí, es como Sí. aquel personaje que está todo fríamente Está calculado. Sí, el riesgo está, El pero riesgo tú siempre lo estudias y lo manejas dentro de que esté en un ámbito que tú sientes que lo puedas manejar, que lo puedas aceptar. Sí, porque todo lo nuevo causa incertidumbre. Ujú. Porque tú nunca has pasado por ahí. O sea, Claro. tú desconoces que hay al otro lado de allá. Tú tratas de hacer un proceso de evaluación, un proceso de investigación, un proceso, ¿verdad?, investigativo, para tú poder entender mejor ese tema, visualizar cómo está el mercado, qué opciones hay, cómo tú vas a tener posiblemente unas expectativas, un retorno de ganancia en base a unas proyecciones. Y tú dices, bueno, pues este es el peor de los casos, este es el mejor de los casos. Pues si yo puedo soportar el peor de los casos, ya yo hice mi riesgo calculado, Claro, voy para claro, encima. claro. Y entonces pues me tiré y ahí empecé. Inclusive, para que tengas una idea, el primer dinero que utilizo de ahí realmente no fue dinero mío. Fue utilizando trabajos de la universidad que mientras otras personas sacaban una A, Ajá. yo construía mi negocio. Y mientras los otros entregaban una A o se copiaban lo que sea, yo estaba construyendo el plan de negocio de EHC Vending Machine. Ok. Y entonces con esos trabajos que entregué, que esas proyecciones, el plot plan, el presupuesto, todos trabajos de la universidad. Yo fui a una cooperativa, la puertorriqueña, y me dieron $20,000 para arrancar. Ok. Me dieron $20,000 en base a ese plan de trabajo y ese plan de negocio que yo tenía. Sí, que estaba probado porque fue lo que presentaste en la clase. Fue lo que presenté en la través de las clases y que es mi mejor maestro para ser mis mentores. Claro. Entonces yo estaba enfocado, ¿verdad? Entonces lo utilicé. Cogí esos chavitos y lo más espectacular es que 2 años más tarde, Cristóbal, yo me convierto en socio co-dueño de esa cooperativa. Porque yo empecé a poner máquinas por ahí como un loco. O sea, ¿Qué tipo de máquinas? eran máquinas de mercancía? refresco, máquinas de papitas Ok. y máquinas de café. Ok. Yo llegué a tener 120 máquinas. Wow.
distribuidas a través del área metro de Puerto Rico, con negocios con el gobierno, Yo también tuve máquinas donde usted trabajó. Energía eléctrica. Yo tuve máquinas en Monacillo, tuve máquinas en el edificio central en Santurce, tuve máquinas en los 3 edificios centrales en Santurce, que ahí está Retiro. Ahí está Retiro, que Retiro es el de los más nuevos, que se me olvidó el nombre de esos edificios ahora. Ruiz Vélez, Luchetti. Luchetti era una más que vendía. Okay. Luchetti las que estaban en el sótano, a mano, y cuando tú entrabas, que estaba el guardia, la parte de atrás del guardia, ahí estaban las máquinas mías. Okay. Pues fueron mis máquinas y por mucho tiempo estuvimos ahí. Estuve con el Departamento de Relaciones y Deporte, con la oficina de OAJ antes de cerrarla. Estuve con la asociación, de todos los viejitos también. ¿Y qué pasó con ese negocio? Que parecía tan... ¿Qué pasó ahí? Pues, ¿el cuál? ¿El negocio de las máquinas? Sí. Pues mira, el negocio de las máquinas estaba corriendo mega espectacular. Lo que pasa es que llegó un punto dado en Puerto Rico donde en el 2008-2009 Puerto Rico estaba en una hecatombe financiera. Fue en el tiempo de la Ley 7, todo este revolú que hubo, ¿verdad? La reducción del gobierno, bla. Claro. Pues yo tenía muchos negocios con el gobierno, incluyendo escuelas y todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que las ventas empezaron a disminuir y entonces yo, mientras uno está dentro del marco del negocio, uno no ve todo. Uno no ve el macro, uno está viendo el micro. Pues, ¿qué ocurre? Que yo no pedí ayuda a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo tengo un principio de vida que yo se lo comparto con todo el que puedo, que es que tú no pides ayuda porque eres débil. Tú pides ayuda porque quieres permanecer fuerte. Claro. Y muchas veces a nosotros nos han enseñado que el que pide ayuda es débil. Y entonces uno ya tiene un pensamiento preconcebido y uno mismo se autolimita Claro. de pedir ayuda. Pues entonces yo dije, no, yo no voy a pedir ayuda. Pues que yo no pedí ayuda fue que yo dejé de pagar mi seguro y alguien tuvo un accidente con una de mis máquinas. Wow. Cuando alguien tiene un accidente con una de mis máquinas y me demandan, 2 años más tarde, en el 2011, fallaron en mi contra y yo perdí el negocio. Y ahí pasaron momentos duros. Ahí vieron momentos duros. Wow. Pero, ¿verdad? Ahí vieron momentos bien duros, donde yo pierdo todo lo que tenía. Inclusive me había afectado no tenía solvencia para poder pagar mi pensión. Como se supone que era, ¿verdad? Claro, se acumuló una pequeña deuda. También pasé por estar preso. Por la pensión alimenticia. Ahí pasaron unas situaciones, ¿verdad? Pero también llegué a estar preso. No fue mucho tiempo porque me sacaron por la ley de quiebra. Okay. Pero pasé la experiencia y no se la deseo a nadie. Wow. Definitivamente. Pero todos esos momentos difíciles, te puedo decir que a mí me ayudaron a levantar un gigante dormido que yo tenía. Claro. Aún por todas las experiencias que yo había pasado, yo no sabía cuán fuerte yo era. Okay. Y todos esos momentos difíciles lo que levantaron en mí fue ese gigante dormido y me dieron más determinación. ¿Hay algo? Dime. No, porque esa determinación fue un día, yo estaba sentado en la celda y me prometí ese día a mí mismo. Yo dije, Gardo Hernández, más bajo tú no puedes caer ya. Okay. Más bajo de aquí ya tú no puedes caer. Tú has perdido, tú perdiste la casa, tú perdiste tus carros, tú perdiste jet ski, tú perdiste motoras, tú perdiste todo ya. Más bajo de aquí tú no puedes caer. Así que de aquí vamos para arriba. Claro. Porque aquí adentro tú no naciste para estar. Este no es tu ambiente, este no es tu ecosistema. Aquí adentro tú nunca más vas a volver a caer. Eso es como una conversación entre Edgardo y Enrique. Claro. Y Edgardo le prometió a Enrique de decirle, no, más nunca nosotros vamos a estar aquí. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer, pero tú más nunca volves aquí. Claro, hacer lo que tengas que hacer de manera legal, ¿verdad? Porque no quiero volver para allá. Obviamente, sí. Obviamente. Pues, y eso me dio esa determinación, Cristóbal. Hay una parte que yo le voy a cambiar el nombre al podcast. En vez de nos cambiar los muñequitos, es montando el rompecabezas. El rompecabezas es montar este acertijo.
Porque yo trato de construir con las piezas que yo sé. Y voy descubriendo aquí, montando este cuadro de lo que es Edgardo Hernández. Y hay una parte que todavía no me has hablado y yo quiero saber cómo Voy para encaja allá. en todo esto. Porque yo sé que esa parte es una parte muy determinante de tu personalidad, de tus valores, de tu misión, de lo que te llena en tu vida. Y es que tú estuviste muy involucrado en la religión. Sí. En el periodo del 2009, yo me casé con una mujer muy excelente, muy buena. Ella es tremenda. Ella practica la religión adventista, ella va a la religión adventista. Entonces, pues yo empecé como el 2008, antes de que todo empezara a cambiar. Antes de que todo se fuera a ir abajo, ¿verdad? Porque yo no estaba abajo, literalmente yo no estaba, yo estaba muy bien. Yo generaba un montón de dinero, yo estaba súper bien. Pues yo empecé a cambiar, yo empecé como a transformarme. Llegó en mí un momento en que yo quería leer, empecé a leer más libros y entre eso pues empecé a estudiar la Biblia. Me gustó mucho la Biblia y empecé a leer la Biblia. ¿En tu familia había raíces, tradición Mira de dónde religión? mira dónde viene esa sed y esa hambre. En el lecho de muerte, yo le pregunto a mi abuela está en coma, Cristóbal. Ella, ¿verdad? Está en estado comatoso, ya está en los últimos 3 días de vida, Claro, el lecho de muerte. claro. El doctor llamó y dice, mire, lleguen aquí porque esta señora posiblemente no pasa de hoy. Pues yo llegué allí y en el lecho de muerte le pregunté a mi abuela, o sea, llorando, le pregunté, abuela, ¿qué más puedo hacer por ti? Yo no puedo hacer más nada. Yo que no quiero que tú te mueras. Pues como que mi abuela, yo creo que entra en un momento de lucidez. Y entonces levanta su brazo artrítico y señala al cielo. Yo no entendía lo que ella quería decirme en ese momento dado. Pues yo, tranquilo, ¿verdad? Me voy de ahí llorando ese día. Solamente levantó la mano, Solamente levantó la no mano. pronunció palabras. No pronunció ninguna palabra. Yo recuerdo ir mucho con mi abuela a la iglesia, que mi abuela era una mujer bien devota. Ir a la iglesia mucho. Y durante todo el tiempo que yo iba a la iglesia, venían diferentes predicadores, y todo el mundo decía, el Señor tiene grandes propósitos contigo. El Señor tiene grandes propósitos contigo. Todo el mundo decía eso siempre. Entonces, un día, pues, me da con saber quién es este señor que tanto me hablan. Porque yo no lo conocía, ¿verdad? Aquí me dice, ¿quién es este señor que tanto me hablan? Recuerdo que hay un predicador que está llevando un mensaje en un lugar donde yo lo escuchaba, y ese predicador me llama por mi nombre. Okay. Algo sobrenatural, porque el tipo no me conoce. Okay. Y entonces me llama por mi nombre y me dice unas palabras, ¿verdad? Como esta. Me dice, yo he tratado contigo por mucho tiempo y te he dado múltiples oportunidades. Y he estado contigo de noche y de día. Y tú me has ignorado y me continúas ignorando. Pero llegó el día en que amerita que tú me escuches. Okay. Y yo dije, bueno, me han atentado contra tu vida y yo te he protegido. Pero mi protección como que va a desvanecer. Y yo dije, ok, ¿quién es este tipo? Yo no lo conozco, pero ¿dónde está el papel? Yo voy a firmar. Y olvídate. Pues bueno, el caso es que entonces yo empiezo a leer en mi cuenta, sin ir a ningún lugar, sin ir a ninguna iglesia. Yo empiezo a leer. Cuando te dijo que habían atentado contra tu vida, ¿eso te sonó? Sí, seguro. ¿Te recordó algo en sí, tu vida? me recordó cosas, seguro que sí. Yo tuve uno, ¿verdad? A veces por estupideces u otra, pues, o envidia a la gente. Pues yo estuve envuelto en dos tiroteos. Wow. Porque a veces la gente es envidiosa. Y por no seguir, fíjate, en este caso fue por no seguir los consejos de mi mamá. Okay. Mi mamá me dijo, mira, tú has progresado mucho ya en tu vida. Las amistades que tú tenías antes, hoy, no son tus amistades ya. Deja de pasarte con esas personas, no porque tú los veas diferentes o porque tú te creas más. Es que ellos ya no te ven igual a ti. Okay. Ya tú has progresado mucho. En los lugares que tú te pasabas no es para que tú continúes ahí. Okay. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 89 y conversamos con Edgardo Hernández. Pues ciertamente un día tuve problemas con alguien ahí.
Y entonces después de esos días viene este predicador. Ok. Y ahí entonces yo empiezo a leer y voy a una librería. Sí, que cuando él te habló, tú sentiste que te Sí, habló sí, a sí, ti, a no mí. fue que No, te no, dijo no, algo genérico, un libreto, fue que te habló, Me habló a al mí, corazón. al corazón. Pues yo voy a una librería en Carolina y compro una Biblia Ok. y empiezo a leer. Y después me compro otra cosita más y me compro otros libros y empiezo a leer. Luego me apunto en un seminario y Ujú. estudio. Y entonces empiezo a estudiar un grado asociado en teología, en consejería teológica, ¿verdad? Ok. Teología. En consejería teológica. De primera instancia se llama. Pues ahí empiezo a aprender más de Dios y este personaje y me encantó. Ujú. Entonces me gustó porque empecé a predicar. Empecé a congregarme en una iglesia y empecé a predicar. Y las experiencias fueron espectaculares. Yo, como tenía la oportunidad, ¿Estábamos hablando para qué año? ¿2010 más o menos? esto es 2010. Ok. 2010. Está la vida mía, cuando entro a la demanda, Ujú. pues está el negocio yéndose a pique. Cosa que entonces yo no le presto mucha atención porque me estoy enfocándome en esta área, en el área Sí. de la predicación. Pues el negocio se termina yendo a pique en el 2011 y yo me siento realizado como nunca antes en mi vida predicando. A pesar del fracaso del A negocio. pesar del fracaso del negocio y que yo estaba perdiendo la casa y que yo estaba perdiéndolo todo, empiezo a enfocarme en predicar, en ayudar a otra gente, en hablarle a la gente del amor de Jesucristo y la importancia de vivir, ¿verdad? Con este amigo fiel que nunca falla y que siempre está con uno. Pues empiezo a predicar a las personas y eso me dio una satisfacción como nunca antes. Empecé a buscar más de su presencia, como uno dice, ¿verdad? Empecé a pasar más tiempo con él a sola, empecé a ayunar, me iba por un monte, Cristóbal, me iba por un monte 7, 8, 10 días por allá arriba, ayunando, sin bañarme y sin nada, leyendo la Biblia, Wow. con unas experiencias bien bonitas, ¿verdad? Cada cual practica sus creencias como, ¿verdad? Sí. Como la persona lo cree. Yo tenía esta fe y esta creencia de que yo lo iba a encontrar. Pues la realidad es que tuve una experiencia bien bonita con este ser divino y continué predicando. ¿Qué pasa? Cuando seguimos predicando, que vamos ganando auge, al yo tener una esposa adventista y yo solamente creo en Jesús, y hoy en día todavía Claro. lo digo, yo no creo en ninguna religión, Ujú. yo creo en Jesucristo, solamente creo en Jesús, no hay que añadirle apellidos como Ujú. pues católico, protestante, adventista, pentecostal, bautista. No, yo no creo en nada de eso. Yo creo que Jesús es Jesús y no necesita Claro. apellido. Pues entonces, eso me empezó a traer problemas porque estas otras religiones, pues comentan y dicen que esta otra religión adventista, pues como un culto. Es como un culto, ¿sabes? Claro, Es claro. como una secta. Sí, sí. Pues eso empezó a traerme problemas. Y al punto de que varios líderes, supuestos líderes de esos movimientos, me decían que si yo quería progresar como predicador, yo tenía que divorciarme de mi esposa. Y pues yo dije, pero es que no hay sentido de que si tú estás pasando una situación con tu esposa Claro. y yo te digo que este personaje, este ser divino, te puede ayudar a restaurar tu matrimonio, te puede ayudar a establecer una mejor comunicación, te puede ayudar a unos principios para tú poder fomentar las relaciones. ¿Cómo es posible que yo me voy a divorciar? Y que ellos te lo pidan. Y que ellos me lo pidan, como líderes, tú Sí, sabes. que esa es la solución. Esa es la solución que tiene. Y yo dije, pues no. Yo dije que no. Yo mejor dejo de predicar, pero yo me quedo con mi esposa. Claro. Pues entonces dejé de predicar. En el momento que dejo de predicar, mientras estoy predicando, oye, Cristóbal, ahí también yo estuve preso. O sea, mientras yo estoy predicando, yo estoy preso. Fue el momento que más duro fue a nivel terrenal, pero en la cobertura espiritual, la realidad es que las necesidades siempre estuvieron cubiertas. Súper. Fue el peor momento en mi vida económico, pero realmente todas mis necesidades fueron cubiertas. Yo no puedo decir que nunca pasé hambre, que nunca tuve, ¿verdad?, provisión, como él dice. Mis necesidades todas se cubrían. Cuando sí pasé por el esto de que estuve preso, porque ya eso fue
un malentendido y una mala acción en mi contra porque comentaron que yo debía la pensión cuando realmente yo tenía la evidencia de que no la debía. Es decir, yo tenía una deuda, pero era porque nosotros, ¿verdad? La mamá del nene y yo habíamos acordado fuera de corte que me iba a reducir la pensión. Yo pagaba $1,000 de pensión, pues la reducimos a 500. Pues yo enviaba 500. ¿Qué ocurre? Que ese acuerdo no se validó en la corte. Exacto, no estaba registrado. No se validó en la corte. Cuando llegamos a la corte, yo tengo una deuda de 2 años, $12,000 en deuda. Pues me pusieron las cocolías, como dicen, me mandaron preso porque ese no era el acuerdo que yo tenía entre ella y yo, sino el hacer un acuerdo de la corte, pero no se validó en la corte. Pues me metieron preso, pero entonces después me sacaron. Pero nada, tú sabes, todos estos son detalles y momentos que que dieron inicio y paso a que ese gigante dormido se levantara con la determinación. Y entonces pues salí y ahí volví a la universidad a estudiar, terminar mi bachillerato. Y para poderme mantenerme cuerdo y mantenerme sólido, aparte de leer la Biblia, empecé a leer otros libros. Aquí en la biblioteca yo venía todos los días a leer. Okay. Porque mientras yo estuve pasando por ese momento, pues ya no podía predicar, ya no iba a predicar porque me dijeron que me tenía que divorciar. Pues yo dije, pues bueno, yo tengo que entretenerme con algo. Mi esposa me dijo, pues vete a la universidad y vete a leer. Pues me fui a leer. Y ahí terminé mi bachillerato. Y ahí, leyendo los libros, me encuentro un libro que decía el autor Moreno, cómo estar sin empleo. No, era cómo sobrevivir aún sin estar sin empleo. Okay. Cómo sobrevivir aún sin estar sin empleo. Ok. ¿Qué decía ese libro? Y ese libro hablaba de principios como... Era un libro de principios como redes de mercadeo, utilizar el internet y diferentes propuestas, ideas que el autor te daba, el autor Moreno. Perdóname, Cristóbal. El título exactamente es Cómo sobrevivir sin empleo y progresar. Porque me faltó lo último. Cómo sobrevivir sin empleo y progresar. Sí, porque no es sobrevivir solamente. No, cómo sobrevivir sin empleo y progresar. Era el título del libro, el autor Moreno. Y entonces pues ahí me entró la curiosidad de saber más del internet porque hay 2 personas en el internet. Yo siempre digo después de eso hay 2 personas. Eso fue un antes y un después. Está el que consume y está el que lo usa para hacer negocio. Claro, claro. Y entonces yo pasé ahí de consumir para empezar a hacer negocio. Entonces ahí yo empecé a adelantarme más en el tema del marketing, teniendo ya la experiencia previa de poder hacer mercadeo y de poderles pasar por el bachillerato que me dieron en administración de empresas y también coger clases de mercadeo. Pues yo empecé a ver cómo una cosa con otra se alineaba. Y empecé una red de marketing, empecé un multinivel, donde empecé a aplicar estos conocimientos que aprendí ahí. Y en los primeros 3 meses, pues ya yo me hice una posición ejecutiva, tenía 72 personas en mi equipo, reclutándolos por internet, haciendo estrategias por internet, basadas en desarrollo personal, basadas en muchas de ellas basadas en los principios de crear una comunidad, pero no una comunidad como lo practican, o sea, no como lo practican. Yo lo que estaba creando ahí era como una iglesia. Okay. Yo usaba los principios de cómo crear una iglesia. Que la realidad es que la iglesia, que en el lenguaje original es eclesía, y eclesía no es un templo, eclesía no es una estructura, eclesía es un grupo de personas reunidas bajo un nombre de poder. Okay. Y eso es lo que significa eclesía en el original. Okay. Que en el griego lo que significa eclesía es una reunión de personas reunidas bajo un nombre de poder. Pues entonces yo utilizaba estos principios y logré hacer una comunidad bastante grande y empecé a reclutar personas. Y yo no le hablaba a ellos de la red de mercadeo, lo más curioso. Yo que hablaba a ellos era de desarrollo personal, de que tú puedes lograr tus sueños, de que tú puedes manifestar tu potencial, 3 cosas que puedes hacer para superar el miedo, bla, bla, bla. Todas eran predicaciones que yo tenía establecidas, lo único que no mencionaba a Dios. Claro. Y empezaba. Y así la gente empecé a crear esta comunidad y de ahí empecé a reclutar gente. Después me preguntan, oye, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú haces? Queremos hacer lo que tú haces, bla, bla, bla. Y ahí empecé, ¿sabes? Los principios de cómo crear una comunidad. Y que hoy en día, todo el mundo cuando llega a los medios digitales, lo primero que quieren ponerle es, tengo la oferta tal. Yo vendo esto, tú sabes. Cómprame esto. Digo, mano, pero establece primero una comunicación con esa persona. Claro, claro. ¿Sabes? Pues nada.
Pues por eso es que fallan a veces en esta estrategia de mercado digital. Pues empecé así, después me picó el germen grande de estudiar más y entonces hago una maestría en mercado digital ya para el 2015. El 2016 empiezo a estudiarla y luego la termino. Y entonces dejé la red de mercadeo. Okay. Y ahí empiezo más a entrelazarme y envolverme con esto de marketing digital, porque personas que se me acercaron, ejemplo, amigos míos que se me acercaron, y me decían, oye, tengo problemas con el negocio, chicos, están bajando las ventas. Y les decía, oye, vamos a ver las redes sociales y el internet. Y me decían, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Y yo, ¿pero tú no sabes lo que es? No. Pues vamos a hacer anuncios en Facebook, vamos a hacer anuncios aquí, vamos a traer tráfico, bla, bla. Pues así empezó uno funcionando, el segundo funcionó, el segundo me trajo al tercero, el cuarto fallé porque yo no soy Dios, no las pego todas. El quinto lo ayudé y ya dije, no, ya aquí hay algo. Hay un patrón de las cosas pueden salir bien. Ya aquí esto no vale un café ni un almuerzo, ya aquí hay algo ya. Y ahí entonces formó el negocio ahí formo un negocio que se llama Mercado de Conecta. Mercado de Conecta pues lo empecé con otra persona, tuvimos una situación para el huracán María, disolvimos y entonces empiezo desde cero con Hernández Media. Luego un año después pues entonces sí recupero lo de Mercado de Conecta y aquí estamos, mano, y hemos ayudado a un sinnúmero de empresas, hemos podido sacar gente desde cero, desde la idea, desde solamente la idea de desarrollar el concepto, establecerlo completo, y hoy en día hacer $10,000, $15,000 mensuales, y diferentes negocios, ¿verdad?, que hemos ido ayudando en el camino. Cientos, y puedo decir, sin miedo a equivocarme, miles de personas han pasado por los seminarios y talleres que hemos dado, ya sea de Facebook, de cómo establecer una estrategia de mercado digital, ya sea de cómo usar las redes sociales correctamente. Sí, los cursos presenciales yo los he visto súper llenos. Súper llenos. Yo pasaba por ahí y decía, pues, ¿qué tiene ese tipo que tiene ese salón tan...? Está lleno el salón. Pues, ¿verdad? Hemos tenido esa dicha y esa oportunidad gracias al creador de esa bendición, de poder ayudar a la gente. Y hoy en día te puedo decir, ¿verdad?, que me satisface. Pero como te hablé el otro día, sentirme totalmente realizado como en aquel momento que yo hacía, que yo predicaba, sí, nunca más lo he vuelto a experimentar. Sí, la satisfacción que sentías en ese momento, sí, a nivel superior, personal, profunda, ese era tu mejor momento. Ese fue mi mejor momento. Pero ahora sí me llena de mucha alegría y ¿verdad?, me llena de satisfacción el yo poder ayudar a otras personas. Pero hablando a calzón quitado, siendo totalmente transparente, como esos momentos, como esos 2 años y medio que yo prediqué, fue mi mejor experiencia, fue mi mejor momento donde me sentía más realizado. Déjame hacerte una pregunta. Yo he visto casos de personas que quieren hacer algo. Alguien me dice, no, yo quiero hacer esta idea. Y a veces las personas lo dicen porque lo vieron que alguien lo hace, o creen que quieren conseguir un resultado, pero muchas veces esas personas que dicen querer algo, cuando tú haces un análisis más profundo, realmente eso no es lo que quieren y terminan haciendo otra cosa. Y háblanos sobre eso, cómo tú ayudas a las personas, si ese es el caso, te encuentras de personas que vienen con ideas de lo que es éxito para ellos o de lo que creen son los resultados que desean alcanzar, y realmente cuando se analiza a profundidad no es lo que quieren, ¿verdad? Porque tú trabajas según con tu preparación. Yo sé que tú trabajas más profundo que otra gente. Sí, definitivamente. Mira, yo le hago un cuento, ¿verdad? Un cuento, una ilustración rápida. Yo les digo, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre querer y compromiso, o deseo y compromiso? La gente me dice, no sé. Pues mira, esto es bien sencillo. ¿Qué tú desayunaste esta mañana? Pues la persona me dice, pues mira, pues yo desayuné huevo, jamón y pan, por un ejemplo. Ok, pues mira qué sencillo es esto. Querer es lo mismo, o deseo es lo mismo, que la gallina participó en tu desayuno. La gallina fue parte de tu desayuno porque puso un huevo. Fue parte. Sí. Entonces le digo, ¿el jamón de qué era? No, el jamón era de cerdo. Pues el cerdo tenía compromiso, porque el cerdo dio su vida por eso.
O sea, el cerdo dio su vida para que tú tuvieras ese jamón hoy, ese jamón en la mesa. La diferencia entre tu deseo y querer y compromiso es lo que te va a ayudar a ti a tú alcanzar o lograr esto que tú me estás diciendo aquí. Okay. Si tu nivel de entrega no está a nivel del cerdito, no lo vas a lograr. Punto, se acabó. Claro. No lo vas a lograr. Y esto no lo vas a adquirir en el camino. Esto tiene que ser desde el saque. Claro. Porque lo más duro que tú vas a enfrentar va a ser en el arranque. Sí, definitivamente. Porque después que estás corriendo, como dicen por ahí, tú le ves rabo al perro, ¿verdad? Sí, vas por inercia, vas rodando cuesta abajo. Tú sabes, vas bien. Pero arrancar, Sí. Cristóbal. Y coger el primer golpe muchas veces. Ese Por primer ahí es que cantazo, se ese rajan, primer porque es que el fracaso. primer cantazo va a venir ahí cuando tú arranques. Porque la gente piensa que el éxito es una línea recta. Y hay múltiples ilustraciones por ahí. Que lo primero que hacen es cuando tú vas a arrancar tu proyecto, lo primero que viene es la bajada. Sí. Lo primero que arranca es la bajada. Y en la bajada es donde la gente tiene que tener el carácter. Tiene que tener carácter, tiene que tener la disposición, tiene que tener el compromiso. Tienes que tener ¿sabes? Amarrarte las emociones a un nivel que tú digas, no importa si viene fuego, o si viene aire, o si viene lluvia, de aquí yo soy inamovible. Sí, Nadie sí. me va a mover. Yo, Y yo voy a lograrlo. Súper. Pero si la persona no arranca con eso, papá, Sí. no lo va a lograr. Yo a veces pienso, lo comparo con las personas que van al gimnasio, empiezan a hacer ejercicio. Y el primer día, el segundo día, dicen, oh, me veo grande. Y es que esa es la inflamación, la hinchazón La hinchazón de que hiciste tiene, ejercicio. de Y que es hiciste algo, pasajero. después se le va y después dice, pero no estoy progresando. Y después sigue y pasa y no progreso. Y llegas a un punto que el progreso no se dio por ese último día, sino por el efecto acumulativo de todos los días que participaste en eso, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú estás en los 2 meses de gimnasio, en los 3 meses de gimnasio, tú no ves el progreso, No, no te puedes quitar porque para nada. estás más cerca del fin que del principio, pero estás evaluando tu progreso a base de lo que está en ese momento que tú percibes por encima, que no es real. Que no es real. Entonces, Eso es hay empresas que, te doy un ejemplo, el caso mío del podcast. El caso mío del podcast, a veces siempre uno espera unos resultados, pero yo sé que esos resultados, a veces uno tiene presiones o se compara con alguien, pero yo sé que el efecto es acumulativo. No lo voy a ver ahora porque yo estoy creando la base para que va a llegar en un momento en que de repente eso pasa al próximo nivel porque la base, la fundación, la zapata de construir es sólida para hacer eso. Mira, en los primeros momentos cuando yo prediqué, la primera vez que prediqué porque un buen mentor, Pastor Arocho, me dio la oportunidad de yo hacerle la abertura a su prédica. Pues para mí fue muy interesante. Había una iglesita con 12 personas. Eso fue como mi primera exposición. Pero ¿verdad? Fueron esos pasos pininos. Uh-huh. Cuando salí a la calle a predicar, que fue mi escuela de verdad, nadie venía, pero yo predicaba. Claro. Cada viernes yo predicaba en Llorén Torres, en la placita, una placita en Llorén. Y prediqué ahí, y entonces yo decía, tengo que mejorar el mensaje porque no está llegando la gente. Y era retante constantemente para mí, pero como yo había arrancado la determinación, pues yo seguí mejorando hasta que llegó el punto dado en que la gente empezó a bajar y las personas empezaban a bajar. Y cuando yo predicaba de 7, estaba como de 7 a 9, se había un bayú, empezaron a apagar los radios. Okay. Y empezaba la gente a bajar y se congregaban allí conmigo. Yo daba el mensaje y después de las 9 la gente seguía haciendo lo suyo y yo seguía. O sea, pero al principio tú no vas a ver lo que tú quisieras ver. Pero lo más importante es que tú visualices hacia dónde tú te diriges. Que tú empieces con el resultado en mente. Con ese final en mente. Si tú empiezas con tu final en mente, tú dices, ok, yo quiero llegar allá. Y tú trazas la línea y trazas un timeline, un tiempo. Y lo vas poniendo plazos por plazo y te vas poniendo unas metas que sean smart. Claro. Que sean realizables,
que sean medibles, Sí. que tengan un tiempo, Un tiempo. ¿verdad? Y que tú las puedas ver. Entonces, no es que yo voy a hacer esto y mañana voy a producir, qué sé yo, X resultado que está en la estratosfera y no lo vas a poder alcanzar mañana. Claro. Tú mismo te estás dando un tiro en el pie. Claro, Y claro. te vas a frustrar tú mismo. A mí algo que me ha pasado con esto de las metas, ¿verdad? Y es que hay acciones que tú haces y tienen un efecto inmediato. Vamos a Inmediato. decir, por ejemplo, tú fuiste, te tomaste, desayunaste bien y vas a tener un buen día. O sea, hay una consecuencia directa. Pero hay veces que la consecuencia, la relación no es tan directa. Y a veces esas son las metas difíciles. Por ejemplo, yo quiero mejorar, lograr un aumento en venta de tanto porcentaje, ¿verdad? Y entonces tú haces unos esfuerzos, pero hay una conexión que no es tan fácil de ver, que es la respuesta del cliente. Lo convenciste, vino y me compró. Sí. Entonces eso es tan difícil a veces para unas personas, porque dicen, se ponen la meta, no, yo quiero conseguir 20 clientes más. Y hay partes que son concretas, pero hay partes que son que tú tienes que trabajar bien, porque la conexión no es tan fácil de ver como, ¿verdad? No, entonces, mira, si tú quieres tener 20 clientes más, hay un montón. Hay un montón de ramificaciones y de acciones que hay que hacer para llegar ahí. Número uno, 20 clientes más significa que tú tienes que aumentar el tráfico o exposición tuya. Yo diría, sin miedo a fallar, por lo menos un 200%. Ujú. Porque un buen vendedor puede cerrar un 10, de un día a un 30%, ¿verdad? O la métrica. Claro. Así que por lo menos tienes que tener mínimo aumentar tu tráfico por un 200% Ujú. para poder alcanzar ese nivel. Tienes que darle profundidad a tu negocio, Ujú. de estructura, para poder aguantar el golpe que venga si vienen esos 20. Tienes que sacar un presupuesto espectacular. Tienes que trabajar con cómo los vas a convencer. Y tienes que crear el mensaje correcto, la comunidad correcta, la relación correcta para que esas 20 personas lleguen. Porque Claro. eso no va a pasar de la noche a la mañana. Y estadísticamente se sabe que, por ejemplo, para muchos negocios, para tú conseguir tantos clientes, tienes que haber hecho tantos acercamientos Por eso. con un porcentaje de respuesta que a veces, digamos, de 20%, para dar un número. Por lo menos un 33%. Sí. Y entonces, eso no quiere decir que tú trabajaste para los 20. No. Tú trabajaste para 200. Tú trabajaste para 200 para que llegaran los 20. para que llegara a los 20. Sí. Entonces, es lo que te digo, es tratar de entender esas cosas, esa conexión adicional, esa Ese esfuerzo estadística, adicional. sí, esas estadísticas que hay, esos métodos que tú tienes que verlos, ¿verdad? Mira, Warren Buffett compra un negocio. Él compra este negocio en base a estas métricas. Si el negocio produce de un 7% a un 15% de ganancia después de todo, el hombre dice que ese es excelente negocio. Ok. De un 7% a un 15%. Que es un negocio excelente. Y él le interesa comprarlo. Entonces tú te sientas con un dueño de negocio y te dice, no, yo quiero crecer un 30% las ventas. Y yo lo miro como que, ¿en serio, brother? Tú no sabes lo que tú estás hablando. Claro. ¿Cuánto tú vendiste el año pasado? Primero no saben. Porque vamos a sacar el número. Pues vamos a un estimado. Pues vendí $100,000 en el año. O vendí $200,000 en el año. La métrica más saludable que tú puedes tener para crecer tu negocio es de un 5 a un 10%. Esa es la métrica estadística que se utiliza, que enseñan, ¿verdad? Los conocedores de esto, los que han invertido billones de dólares en estudios, que tú crezcas tu negocio. Si tú produciste 200,000 y el año próximo produciste 220, eso es un escándalo. Claro, claro. Eso es un tremendo número. Ujú. Pero entonces la gente se cree que llegar a vender $500,000 o llegar a vender ese otro porcentaje que quieren va a hacer algo de tocar una varita, ¡pling! Y va a aparecer. No, Sí, eso no va a aparecer sí. así. Eso no es posible. Eso no va a suceder. No es posible. Y todo el que te diga eso, créemelo, que te está engañando. Sí, sí. Estamos siempre pendientes a los cuentos de, por ejemplo, de fulano se hizo viral. O esta compañía que pegó, se hizo famosa de la noche a la mañana. Y realmente esos casos que son extraordinarios son los menos.
No hay tal cosa. La gente de que verdaderamente triunfa, el trabajo es más de lo que tú piensas. Mira, vamos a ponerle un ejemplo rápido de una bebida energética. Es Red Bull. Red Bull no empezó para hacer lo que hoy es. Red Bull empezó con otro concepto. Durante el camino se dieron cuenta que las personas que más estaban respondiendo a sus mensajes fueron los jóvenes, atléticos y las personas que demostraban una aptitud hacia los deportes. Exacto. Y después hacia los deportes extremos. Y entonces tuvieron que virar todo el mercadeo porque las primeras estrategias que hicieron no sirvieron. Y tuvieron que virar todo el mercadeo después para atender esa demanda de ese público. Porque ellos se movieron en base a lo que el mercado estaba diciendo. Claro. No y sé, ahora es su imagen completa. Ahora, Red Bull está asociado a todos esos torneos, a todos esos eventos de deportes extremos. Porque escucharon el mercado y Claro. se dieron, no fueron personas que no fueron stubborn, Testarudo. testarudos, de que no, esto es lo que yo quiero y más nada. No, Claro, tú sabes. claro. Pues entonces tú tienes que escuchar tu mercado. Y ahí fue que viraron, pero le costó tiempo también. Le costó trabajo Sí. poder estar ahí. Pero la realidad es que hay personas que no comprenden. Primero, no comprenden cuál es su mercado. Número 2, no entienden cómo llegar a él. Número 3, si este mercado no está llegando, pues vamos a cambiar para otro. Claro, claro. Vamos a darle la oportunidad a otro mercado. Claro. Pero todos estos cambios y todos estos ajustes se van a dar en la medida que yo como empresario, que yo como dueño, tenga la consistencia, que amarre bien mis emociones, que abra mis oídos, que no me lo crea que me lo sé todo, que busque ayuda, que esté dispuesto a invertir, que esté dispuesto, que no es que esté dispuesto nada más, sino que tenga dispuesto, no que tenga disponibilidad y que esté dispuesto, sino que también yo entienda que hay que accionar hacia eso. Claro, claro, claro. Y yo he visto que pues hay personas que tienen una idea terrible, pero no tienen el compromiso para hacer cosas. Claro, claro. Ricardo, yo sé que tenemos material aquí para 4 episodios más. Oye, sí, esto está chévere, de verdad. Sí. Ahí. Y no es solamente conocimiento, él siempre me tira unas historias ahí que te gusta. Sí, unas historias que sostienen todo lo que dice y las que faltan por Y contar. las que faltan. Sí. Pero si tú supieras, Cristóbal, ¿sabes qué son eso? Ujú. Eso es homilética, Cristóbal. Claro, Eso es claro. homilética Sí. 101, donde yo sustento algo con una historia, con una ilustración, y eso Bueno, yo estoy literalmente predicando. El caso principal, eso yo siempre lo utilizo como hablo de narrativa y el storytelling. El principal educador, predicador, lo hacía con historias, con parábolas, era Jesucristo. Jesucristo. Era Sí, con parábola. caballote. Él te hacía el cuento y tú lo entendías solito. Solito, ya tú dices, Lo entendía. Eso Eso era, qué era. chévere. Oye, pero pues, me hubiera explicado así de principio, yo hubiera entendido, pero No. es el Primero poder te doy de la teoría y después te doy lo el poder de la historia y la parábola, ¿verdad? Sí. Edgardo, si alguien quiere conocerte, conseguir más información sobre ti, ¿dónde te pueden Pues contactar? mira, me pueden contactar en edgardohernandez.com, esa es mi página, también en las redes sociales Edgardo Hernández. Busca Edgardo Hernández sin la E y aparezco así en Instagram, en Twitter, en Facebook, you name it, todas están por ahí. Con el cuchillo en la boca. Estamos con el cuchillo en la boca, con Sí, el movimiento. esa es una expresión, a veces suena fuerte, pero es que la expresión es que estamos listos. Estamos listos, estamos decididos, determinados. Sí, no voy a decir con agresividad, con asertividad, con compromiso, lo que queremos hacer, nuestras metas. Y sabemos para dónde vamos y nadie nos va a mover de aquí. Y pues también el número de teléfono, el 787-525-0426. Y próximamente vamos a tener nuestro podcast que Sí. pues Cristóbal nos va a ayudar en eso, nos va a Sí. colaborar ahí. Y sigan a Edgardo, que Edgardo siempre tiene mucho contenido en video, en Facebook Live. Pronto tiene un evento que va a tener, que solo él lo va a anunciar. Eso es para él que lo anuncie. Sí, ya mismo. Sí, tiene muchas cosas, muchos proyectos que aunque usted no sea su cliente, usted se beneficia del conocimiento que él comparte. Definitivamente. Síganos en las redes. Muchas gracias Edgardo. Cristóbal, gracias por la oportunidad. Saluda a la audiencia. Gracias a todos los que van a escuchar este podcast. Y si hay algo que te gustó y si hay algo que te pareció
que toqué alguna fibra, ¿verdad?, en ti y que te pude impartir alguna luz, escríbeme un email a edgardo@edgardohernandez.com y déjame saber ahí. Súper. Gracias, Edgardo. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Edgardo Hernández Clemente por compartirnos su historia, por compartir lecciones que esperamos que hayan sido muy valiosas para ti que me estás escuchando en este episodio. Recuerda que si disfrutas este episodio, compártelo en las redes sociales. Si conoces a algún amigo, un familiar, alguien cercano a ti, puedes comentarle directamente en persona de este podcast. Agradezco enormemente esa publicidad, ese compartir de información para promocionar este podcast. Y recuerda que si tienes algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia para nuestro programa, escríbeme a el correo electrónico info@cristobalcolon.net, info@cristobalcolon.net. Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.